Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es elipse e hipérbola. La elipse. Una elipse es un lugar geométrico de un punto P que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos F1 y F2, llamados focos, es siempre igual a una constante positiva 2a. Quiere decir que si yo tengo un punto P, la distancia que hay de ese punto P a dos puntos fijos, que va a ser F1 y F2, que vienen a ser los focos, la suma de esas distancias siempre va a ser igual a una constante que va a ser 2a. No importa en qué posición esté el punto P, si está en este punto, la suma de la distancia del punto P al punto F2 y con la distancia P al punto F1, la suma de esa distancia siempre va a ser un valor constante que va a ser 2a. Entonces, en cualquier parte que se mueva el punto P, la suma de las distancias a los puntos que son los focos, o sea, puntos fijos, siempre va a ser una distancia de 2a. En conclusión, yo voy a decir que la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2, la distancia de eso siempre va a ser igual a la constante 2a. Entonces, eso es lo que viene a ser una elipse, la distancia de un punto a dos puntos fijos. Siempre va a ser una constante. Vamos a ver los elementos de una parábola. En este caso tenemos los elementos que posee una parábola. Entre ellas tenemos F y F', que vienen a ser los focos de la elipse, o sea, dos puntos fijos en la elipse. Tenemos el centro, que viene a ser el punto medio de la distancia entre los focos. También tenemos V y V'. Tenemos V y V'. Esos vienen a ser los vértices de mi elipse. Tenemos la recta L, que es el eje focal. Tenemos una recta L que va a pasar en los focos, o sea, una recta que cruza a los focos. En este caso, F y F' pertenecen a esa recta L. Como esos focos pertenecen a la recta L, eso viene a ser el eje focal. También tenemos una recta normal, la recta L'. Esa recta normal va a chocar perpendicularmente al eje focal. En este caso, tenemos también la distancia de V hasta V'. Esa distancia que hay del punto V hasta V', a esa distancia se le llama eje mayor de la elipse. También tenemos la distancia de A hasta A'. La distancia de A a A', esa distancia, ese segmento, esa distancia va a ser el eje mayor. Entonces, tenemos dos ejes en una elipse. El eje mayor y el eje menor. También tenemos el lado recto, que viene a ser el punto o el segmento M'. Entonces, si tengo un punto M y M' y chocan perpendicularmente y en el punto que corresponde al foco, a esa distancia se le llama lado recto. También tenemos una cuerda, que viene a ser la unión de dos puntos en la elipse, B y B'. La unión de esos dos puntos que forman un segmento, a eso llamamos cuerda. También tenemos la cuerda focal, que viene a ser E y E'. Entonces, la misma idea, si tenemos una cuerda, pero en este caso pasa por el foco, por el punto que es el foco, a esa cuerda se le llama cuerda focal. Tenemos el diámetro, que es una cuerda, pero en este caso pasa por el centro de la elipse. También tenemos el punto P, por ejemplo acá tenemos el punto P hacia F', y también tenemos un punto P al punto F, que son los focos de la elipse. A esas distancias se le llama radio vector. Entonces, por favor, corrijamos esto, debe ser elementos de la elipse. Esos vienen a ser los elementos que posee la elipse. Nosotros tenemos que tener presente lo más importante en la elipse, tiene que ser el centro, las coordenadas del foco y las coordenadas de los vértices. También tenemos que tener presente el eje focal, aquí es la recta que pasa por los focos. Entonces, depende de la recta focal o el eje focal, podemos armar nuestra ecuación de la parábola. Vamos a ver las relaciones fundamentales. Nosotros tenemos el eje mayor, que está formado por la unión de los vértices de mi elipse, y también tenemos el eje menor, que está formado por el eje menor, en este caso B1 y B2. Entonces, eje mayor
y eje menor. Ahora, también tenemos los focos F1 y F2. Ahora, desde el vértice al centro, todo trabajamos con el centro. Del vértice al centro hay una distancia. También va a haber una distancia del foco al centro. Y del eje menor, el punto B1 al centro, también hay una distancia. Ahora, si yo observo las distancias del vértice 1 hasta el vértice 2, toda esa distancia va a ser 2 veces A. Si yo observo la distancia de F1 a F2, la distancia va a ser 2 veces C. Y si observo la distancia de B1 a B2, esa distancia va a ser 2 veces B. Por lo tanto, se cumple la siguiente relación. B1 a B2 va a ser siempre 2 veces A. O sea, esta distancia es 2 veces A. De B1 hasta B2, toda esta línea va a ser 2 veces B. Y del foco F1 a F2 va a ser 2 veces C. Por lo tanto, si yo analizo con el centro, yo voy a decir que del centro al foco F1 la distancia va a ser C. Del centro al vértice la distancia va a ser A. Y del centro al vértice menor, que corresponde al eje menor, la distancia va a ser B. La relación de sus valores B, C y A se usa mediante esta fórmula. Yo sé que A al cuadrado, que viene a ser la distancia del centro al vértice, va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Nosotros tenemos que saber qué valores en la elipse corresponde a B y C. No te olvides. A viene a ser la distancia del centro al vértice. Puede ser al vértice B1 o al vértice V2. V1, V2. La distancia B va a ser, corresponde al eje menor. Esta distancia va a ser B. Y C viene a ser la distancia del centro al foco. Entonces, tener presente esta fórmula. A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esta fórmula se va a usar bastante para hallar tanto A al cuadrado o B al cuadrado para mi ecuación de la elipse. La excentricidad se llama excentricidad a la razón de C y A, que se representa por la letra A y se define. La excentricidad va a ser igual al valor de C sobre A. En este caso, la excentricidad me indica la curvatura, qué tan alargada puede ser o qué tan circular puede ser mi elipse. Dependiendo del valor de E, me va a indicar si es tan circular o es más alargada la elipse. Tener presente que la excentricidad tiene que ser menor a 1. Y por lo tanto, yo voy a decir que C va a ser menor que A. Entonces, tener presente estas relaciones para la elipse. Vamos a ver la longitud del lado recto. El lado recto, no te olvides, es la longitud que pasa por el foco en forma perpendicular y a su vez choca perpendicularmente al eje focal. Entonces, el lado recto, hay dos lados rectos en una elipse, uno que pasa por F2 y el otro que pasa por F1. Entonces, representamos LR o L'R', que viene a ser lado recto. Y es para hallar eso, va a ser igual a 2 veces B al cuadrado sobre A. Con esto puedo hallar la medida del lado recto para una elipse. Las longitudes del lado recto. En este caso, la longitud del lado recto corresponde a esta parte. Aquí, por favor, debe ser la distancia de las directrices. Tenemos acá una elipse donde tenemos dos directrices que tienen la misma distancia hacia el vértice de la elipse. Entonces, la distancia que hay entre esas dos directrices, representada por D y D' va a ser igual a 2 veces A al cuadrado sobre C. Con esto yo puedo hallar la distancia que hay entre dos directrices. Por favor, corrijamos eso. Debe ser distancia de directrices. Y a su vez también puedo hallar con la fórmula 2 veces A sobre la excentricidad. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar la distancia que hay entre dos directrices de una elipse. Vamos a ver la ecuación de la elipse. Tenemos la ecuación canónica. En una elipse de centro en el origen, o sea, la elipse, su centro va a ser en el origen y cuyo eje focal coincide con el eje X o el eje Y. En este caso, la ecuación canónica depende de dónde esté ubicado el eje focal. Puede estar ubicado en el eje X o en el eje Y. Veamos acá cuando el eje focal está en el eje X, o sea, en el eje X va a ser el eje focal. Tenemos el eje focal que es X, el centro O, los focos F1 y F2 y sus respectivas directrices. Para la ecuación canónica para una elipse de centro en el origen va a ser la siguiente: x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, y eso va a ser igual a 1. Nosotros ya sabemos dónde aquí ubicamos el valor de a
y ubicamos el valor de B y a su vez también el valor de C. Esta fórmula se usa cuando el eje focal va a ser el eje X. Ahora, ¿qué sucede cuando el eje focal está en el eje Y? En este caso el eje focal está en el eje Y. Tenemos Y y X. Y el foco pertenece, recuerda, al eje focal que es el eje Y. Por lo tanto, esto viene a ser mi elipse. Ahora, para hallar la ecuación de esta elipse cuando el eje focal esté en el eje Y va a ser la siguiente fórmula. X al cuadrado sobre, en este caso ya no es A al cuadrado, ahora es B al cuadrado. Todo esto más Y al cuadrado sobre A al cuadrado y esto es igual a 1. Notemos la diferencia cuando el eje focal está en el eje Y y cuando está en el eje X. Cuando el eje focal está en el eje X, comenzamos X al cuadrado y A al cuadrado. Pero cuando está en el eje Y, el eje focal, comenzamos con X al cuadrado sobre B al cuadrado. Entonces notemos la diferencia cuando el eje focal está en el eje X o en el eje Y. Vamos a ver la ecuación ordinaria. En una elipse con centro, en este caso ya no es el origen de coordenadas, sino hay un punto que corresponde al centro, que viene a ser h, k, y cuyo eje focal va a ser paralelo, en este caso van a ser paralelos al eje X o al eje Y. Ahora veamos cuando el eje focal es paralelo al eje X. Entonces, tengo mi plano X y Y tengo mi elipse, cuyo esta recta viene a ser el eje focal. En este caso es paralelo al eje X. Ubicamos el centro, que es h, k. Foco F1, F2, vértice V1, vértice V2. En este caso, de las coordenadas, el que se mantiene constante cuando es paralela al eje X viene a ser una constante K que pertenece a Y. A medida que va avanzando, el que va a variar es H. K se mantiene constante, tener presente eso. Entonces, la ecuación ordinaria para una elipse cuando el eje focal es paralelo al eje X va a ser la siguiente. En este caso, a X se le va a restar el valor de H. X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado más Y menos K elevado al cuadrado, todo esto sobre B al cuadrado. Y esto es igual a 1. Esto viene a ser la ecuación ordinaria cuando tengo un centro que no es el origen de coordenadas. Recuerda, X y A. Comenzamos con X y A cuando el eje focal es paralelo al eje X. Ahora veamos cuando el eje focal es paralelo al eje Y. En este caso, el eje focal va a ser paralelo al eje Y. Ubicamos el centro que está formado por h, k. En este caso, en el eje focal va a variar el valor de k y el que va a estar constante es h. H en este punto va a seguir siendo el valor de h y en este vértice también va a ser el valor de h. Cuando mi elipse, donde su eje focal es paralelo al eje Y, usamos esta fórmula. X menos h al cuadrado, esto se mantiene. ¿Quién cambia? El valor de a y b. De lo que era a al cuadrado ahora es b al cuadrado. Más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado. Y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado. En este caso observas que cuando el eje focal es paralelo al eje Y, se comienza con el valor de b al cuadrado. Entonces notemos la diferencia para la ecuación ordinaria cuando el eje focal es paralelo al eje Y o es paralelo al eje X. Tener presente que siempre es igual a 1. De la ecuación general de la elipse tenemos en una elipse de centro en el origen y cuyo eje focal coincide con el eje X o eje Y, tenemos las siguientes ecuaciones generales. El eje focal del eje X o paralelo al eje X. O sea, si el eje focal está en el eje X o si es paralelo al eje X, es la siguiente. Ax al cuadrado más CY al cuadrado más dx más CY más F igual a 0. Donde A y C tienen que ser mayor a 0. Y el valor de D, E y F tienen que pertenecer a los números reales. Eso viene a ser la ecuación general cuando el eje focal viene a ser el eje X o es paralelo al eje X. Ecuación general de la elipse. O también tengo cuando el eje focal está en el eje Y o es paralelo al eje Y. Viene a ser ax al cuadrado más CY al cuadrado más dx más EY más F igual a 0. Donde A y C van a ser mayor a 0 y D, E y F tienen que pertenecer a los números reales. Veamos acá una pequeña nota. Para obtener la ecuación de una elipse en su forma ordinaria, o sea, a partir de su ecuación general, obtener la forma ordinaria, simplemente se completan cuadrados de su forma general. Acá lo que se va a trabajar es completar cuadrados para formar trinomio cuadrado perfecto. Acá veamos una observación. Se observa que la ecuación de una elipse en su forma general, tanto con el eje focal paralelo al eje X y el eje focal paralelo al eje Y, se coinciden en su escritura. En otras palabras,
son parecidas las ecuaciones. O sea, no se puede distinguir si pertenece al eje X o al eje Y. Si nos dan como dato la ecuación de una elipse en su forma general, tenemos que completar cuadrados para afirmar si su eje focal es paralelo al eje X o al eje Y. Entonces, a partir de su ecuación general de la elipse, no puedo identificar si el eje focal está en X o está en Y. Para poder identificar tengo que completar cuadrados. Ahora vamos a ver lo que es la hipérbola. Es un lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya diferencia de distancias, o sea el valor absoluto a dos puntos fijos llamados focos, es constante. En este caso es parecido a la elipse. Tenemos la curva. Esta curva de aquí se le llama hipérbola. Ubicamos un punto cualquiera. Puede ser en esta curva o en esta curva puedo ubicar el punto. La distancia que hay del punto al foco F1 y la distancia que hay de este punto al foco F2, la diferencia de esas distancias siempre va a ser una constante que es 2A. No importa en qué posición esté el punto P. Puede estar aquí, aquí o aquí. La diferencia de las distancias de ese punto a los focos siempre va a ser igual a una constante 2A. Tener presente que F1 y F2 van a ser los focos de mi hipérbola. La distancia de estos puntos que vienen a ser los vértices viene a ser 2 veces A. Vamos a ver los elementos de la hipérbola. Tenemos el centro. De dos hipérbolas tenemos el centro O. También tenemos F1 y F2 que vienen a ser los focos de mi hipérbola. Tenemos V1 y V2 que vienen a ser los vértices de la hipérbola. L1 y L2 vienen a ser las asíntotas. Son rectas que son asíntotas para la hipérbola. Y la intersección de esas asíntotas chocan en un punto que viene a ser el centro de la hipérbola. Tenemos D1 y D2 que vienen a ser las directrices que tienen la misma distancia a sus respectivos vértices de la hipérbola. Tenemos el lado recto que es PQ. Es aquella recta que pasa perpendicularmente a un eje focal y a su vez choca en el foco. A ese segmento se le llama lado recto. V1 y V2 viene a ser el eje transverso, o sea que traspasa a la hipérbola, y B1 y B2, que es perpendicular al eje transverso, se le llama eje conjugado. Entonces, los valores importantes de mi hipérbola, los elementos importantes son los focos, los vértices y las asíntotas. Y sobre todo el centro, que es la unión o la intersección de las asíntotas, o es el punto medio de la distancia de los vértices de mi hipérbola, o el punto medio de la distancia de los focos. Vamos a ver las relaciones fundamentales. Al igual que la elipse, las relaciones fundamentales también se cumplen en la hipérbola. De los vértices de mi hipérbola, V1 y V2, la distancia va a ser 2 veces A. O sea, de V1 y V2, la distancia es 2 veces A. A esa recta se le llama eje transverso. O sea, de V1 a V2, eje transverso, vale 2A. El eje conjugado, que va a ser de B1 y B2, o sea, formando un rectángulo, a esa recta se le llama eje transverso. Y la distancia que hay entre ese eje conjugado, la distancia que hay entre ese eje conjugado va a ser 2 veces B. Y la distancia de F1 a F2, distancia focal, y eso vale 2 veces C. Y si yo analizo del centro, va a ser la mitad de toda esa distancia. Del centro al vértice, el valor va a ser A. Del centro al foco, la distancia va a ser C. Si tengo B, que corresponde al eje conjugado, la distancia de B al centro va a ser el valor de B minúsculo. Entonces, con esos elementos podemos relacionarlo mediante la siguiente fórmula. A diferencia de la elipse, acá comenzamos con C. Y C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Tener presente algo aquí, que en la elipse cumplen la misma forma. Del vértice al centro siempre va a ser va a ser A. Del centro al vértice siempre es A. En la elipse también vale A. Del centro al foco siempre va a ser C. Y al igual que la elipse también vale C. Lo que varía sería en el eje conjugado, los valores de B1 y B2. Que eso le correspondería a mi elipse y pasarían por esos puntos. A eso le corresponde el valor de B. Lo que cambia también la fórmula. En la elipse comenzábamos con A al cuadrado.
En la hipérbola se comienza con c al cuadrado. Nota la diferencia que la distancia del centro al foco es mayor que la distancia del centro al vértice. Caso contrario, que ocurre en la elipse, la distancia del centro al vértice era mayor que la distancia del centro al foco. Entonces, notemos bien esa diferencia. La excentricidad viene a ser la fórmula C sobre A. Además, tener presente que la excentricidad en la hipérbola es mayor que 1. En la elipse era menor que 1. En la hipérbola es mayor que 1. Por lo tanto, yo voy a decir que el valor de C va a ser mayor a A. El lado recto, que viene a ser la distancia que choca por el foco, viene a ser por la fórmula 2 veces B al cuadrado sobre A. Y las distancias entre las directrices que va a haber para mi hipérbola se usa la siguiente fórmula. 2 veces A sobre la excentricidad. Tener presentes estas fórmulas para el desarrollo de ejercicios. Vamos a ver ahora la ecuación de la hipérbola. En este caso la forma canónica. Cuando es la forma canónica, el centro de la hipérbola está en el origen de coordenadas. Entonces, con el centro 0,0 o origen de coordenadas y el eje focal, recuerda que acá vamos a trabajar con el eje focal. El eje focal viene a ser el eje X. Tenemos el eje focal, nuestras hipérbolas y las asíntotas que chocan en el centro que viene a ser O. La ecuación canónica para la hipérbola es la siguiente. X al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Es parecido a la elipse, que cambia, que ya no se está sumándose, ahora se resta. Ahora, con el centro en el origen y el eje focal ahora va a ser en el eje Y. Cuando el eje focal está en el eje Y, usamos la siguiente ecuación. Ya no va a ser X, ahora va a ser Y al cuadrado. Sería Y al cuadrado sobre A al cuadrado menos X al cuadrado sobre B al cuadrado y esto va a ser igual a 1. Tener presente que aquí está cambiando de posición X y Y. En la elipse cambia de posición A y B. Entonces tener presente esto cuando desarrollamos elipse o cuando desarrollamos hipérbola. Ahora vamos a analizar la ecuación ordinaria. Con centro h, k y el eje focal paralelo al eje X. Tenemos nuestro plano cartesiano X y Y tenemos un eje focal que es paralelo al eje X. Tenemos el centro formado por las coordenadas h, k. Con este centro nosotros vamos a hallar la ecuación ordinaria. Entonces, como el eje focal es paralelo al eje X, comenzamos con X sobre A. Entonces sería X menos H, todo eso elevado al cuadrado, todo esto sobre A al cuadrado. Menos, en este caso va a ser menos, Y menos K, recuerda que H trabaja con X y K con Y. Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado, esto es igual a 1. Con esta fórmula yo puedo hallar la ecuación de mi hipérbola cuando el eje focal es paralelo al eje X. Ahora cuando tengo el centro h, k y el eje focal ahora es paralelo al eje Y. Ubicamos el centro y aplicamos la siguiente fórmula. En este caso ya no es X, ahora es Y. Recuerda que A y B se mantienen en la misma posición. Entonces sería Y menos K al cuadrado sobre A al cuadrado menos X menos H al cuadrado, todo esto sobre B al cuadrado. Y esto siempre va a ser igual a 1. Entonces notemos la diferencia. Cuando el eje focal es paralelo al eje Y o cuando es paralelo al eje X. La fórmula o la ecuación, la fórmula para hallar la ecuación va a cambiar. La ecuación general de la hipérbola viene dado por esta forma, donde A y B vienen a ser, en este caso, de signos opuestos. O sea, si A va a ser positivo, B va a ser negativo. O si A va a ser negativo, B tiene que ser positivo. Cuando ocurre eso, automáticamente yo estoy observando que esta es una ecuación general de la hipérbola. Tenemos las hipérbolas conjugadas. Tenemos dos hipérbolas, H1 y H2. Son conjugadas cuando el eje transverso de cada una de ellas es igual al eje conjugado de la otra. Por ejemplo, acá tenemos dos hipérbolas, donde tenemos el eje transversal y el eje conjugado. En este caso, para estas hipérbolas, esta recta es el eje transversal y esta recta viene a ser el eje conjugado. Caso contrario, que sucede cuando tengo estas dos hipérbolas, donde su eje focal es el eje Y. Esta recta, que era el eje transversal, ahora es su eje conjugado para dicha hipérbola. Ahora, esta recta, que era el eje conjugado para esta hipérbola, ahora es el eje transversal para la hipérbola que tiene por eje focal al eje Y. Por lo tanto, tenemos que tener presente esto para las hipérbolas conjugadas. Entonces yo voy a decir que la ecuación ordinaria
para la hipérbola h1 viene a ser x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto es igual a 1. Es la ecuación, en este caso canónica, para mi hipérbola de eje focal en el eje y. Y la ecuación de mi hipérbola cuando el eje focal esté en el eje y va a ser y al cuadrado sobre b al cuadrado menos x al cuadrado sobre a al cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces en este caso tengo que tener presente si trabajamos el eje x o el eje y. Vamos a ver las asíntotas de la hipérbola. Para hallar las ecuaciones de las asíntotas, o sea, son esas rectas que cruzan y chocan en el centro, se usa la siguiente fórmula. Para hallar las ecuaciones de esas asíntotas, empezamos con la ecuación de la elipse. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado. Y para hallar la ecuación tenemos que igualar a 0. Desarrollando esto tenemos que la ecuación va a ser y menos k igual a más menos b sobre a por x menos h. Despejando y, menos k pasa a sumar y tendría la ecuación de la asíntota. Y que es igual a más menos b sobre a por x menos h más k. Dependiendo cuál de ellos va a ser positivo o negativo, porque al tener más y menos, uno de ellos va a ser positivo y otra recta va a ser negativo. Pues recuerda que tenemos dos asíntotas. A partir de esta ecuación vamos a hallar las asíntotas. ¿Dónde va a ser positivo? Positivo va a ser cuando esta recta tenga pendiente positiva. Y va a ser negativo cuando esta recta tenga pendiente negativa. Entonces acá sería y igual a b sobre a por x. Y aquí sería y igual a menos b sobre a por x. Recuerda que estamos trabajando en el origen, por lo tanto h y k serían 0. Por eso que al ser 0 simplemente se reemplaza. Notar bien la posición de las asíntotas. Ahora cuando trabajamos con hipérbola vertical, la ecuación y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado. Para hallar la ecuación es igual a 0. Desarrollando, tendría y menos k igual a sobre b más menos por x menos k. Despejando, en este caso para despejar x, tendríamos x igual a más menos, ya no sería a sobre b, ahora es b sobre a, por y menos k más h. Recuerda que como tiene más y menos, se va a convertir en dos rectas que corresponden a estas rectas de aquí. Va a ser positiva, cuando toma más es positiva y vendría a ser esta asíntota, x igual a b sobre a sobre y, pendiente positiva. Y si es negativa, correspondería a esta recta que tiene pendiente negativa. Entonces, a partir de esta fórmula yo puedo hallar las ecuaciones de las asíntotas para mi hipérbola. Vemos acá una pequeña nota. Si yo tengo una elipse de centro h, k, a partir del centro yo puedo hallar las medidas de los focos. El foco va a ser dependiendo en qué eje está trabajando el eje focal. En este caso observo que el eje focal es paralelo al eje X. Como el eje focal es paralelo al eje X, entre h y k uno de los valores va a ser constante. Si el eje focal es paralelo al eje X, el valor que va a ser constante va a ser el valor de k, que a medida que me mueva alrededor del eje focal, k siempre va a ser el mismo valor. ¿Y quién es el que varía? El que varía es el primer componente, que es h. Al aumentar le voy agregando valores h, o al retroceder le voy quitando valores h. Entonces yo puedo hallar los focos. Como el eje focal es paralelo al eje X, el valor de k es constante. Entonces el foco en este punto a partir del centro sería h más c, k. Eso vendría a ser el foco. Y si quiero hallar el foco de aquí, sería h menos c, k. Tener presente que la distancia del foco al centro vale c. Entonces, por lo tanto, que a h se le agrega el valor de c. Y en esta parte se le quita el valor de c. De la misma forma con el vértice. Ya no le voy a agregar, si quiero hallar el valor del vértice, ya no le voy a agregar c. Le tengo que agregar el valor de a. Entonces, tener presente eso. Ahora, si yo trabajo en estos puntos, o sea, si el eje focal fuera el eje y, el quien sería constante sería el valor de h. Y el que varía sería el valor de k. Por ejemplo, tenemos este punto. Este punto A', que va a ser igual a h. Recuerda que h va a mantenerse constante porque aquí sería el eje focal, que es paralelo al eje y. Entonces sería h, k menos b. Como estoy yendo hacia abajo, se le resta b. Y si voy hacia arriba, sería h, k más b. Se le agrega el valor de b. Entonces, notar la diferencia cuando me muevo en posición en
en una elipse. Cada punto, todo a partir del centro de mi elipse. De la misma forma con la hipérbola. Tengo el centro C, que es h, k. La distancia del centro al vértice vale a. Y la distancia del centro al foco vale c. Si yo me voy hacia la derecha, en este caso el eje focal paralelo al eje x quiere decir que el que se va a mantener constante es el valor de k y el que va a variar es h. Entonces si quiero hallar el vértice sería h más a, k. Si quiero hallar el foco sería h más c, k. Recuerda que k se mantiene constante. Si quiero hallar, si retrocedo o me voy a la izquierda, en este caso se le va a quitar el valor de a y de c. El vértice sería h menos c, k. Y el foco sería h menos c, h menos c, k. Acá en el vértice por favor debe ser h menos a. Recuerda que la distancia del centro del vértice debe ser a. Ahí corrijan por favor. Entonces notemos la diferencia, cómo varía, cómo tenemos los valores del vértice y el foco a partir del centro. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 8 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea de la página 125, la 1, la 2, la 3 y la 4, y 3 ejercicios más que tienen que desarrollarse. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, determina la ecuación de la elipse y se tiene que su centro es 0,0. Entonces me piden hallar la ecuación de la elipse y me dan el centro de la elipse es 0,0. Ahora, cuando a ti te dan un punto que es 0,0, eso me indica que es el origen de coordenadas. Entonces, en nuestro plano cartesiano lo que vamos a hacer es ubicar dichos puntos. Nuestro plano cartesiano, esto va a ser X y aquí va a ser Y. Como el centro es el origen de coordenadas, va a ser en este punto, en la intersección de X con Y. Esto va a ser el centro. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ubicar esos puntos. El centro me dicen que está en el origen de coordenadas. Por lo tanto, aquí sería 0,0. Eso viene a ser el centro. Ahora, me dicen también cuyos focos son el punto F1 que es 3,0 y F2 que es menos 3,0. Entonces esos puntos que vienen a ser el foco de mi elipse lo voy a ubicar en mi plano. Ubiquemos el punto F1 que es 3,0, donde 3 le corresponde a X, más o menos X 0, en este punto sería 3. Y 0 le corresponde a Y, va a ser en esta distancia. Por lo tanto, este punto va a ser F1, formado por las coordenadas 3,0. Luego ubicamos el foco F2, que es menos 3,0. Entonces, en la parte negativa, menos 3 más o menos sería por aquí. Este punto sería menos 3 en X y 0 en Y. Entonces, esto sería F2, cuyas coordenadas son menos 3,0. Ahora, también me dicen que el vértice tiene por coordenadas 5,0. Ahora, si nosotros dibujamos una elipse, va a tener su vértice. Ahora, uno de los vértices me dicen que es 5,0. Por lo tanto, si ubicamos el punto 5,0, más o menos estaría por aquí. Y acá es 3,0, en este punto sería 5,0. Por lo tanto, esto va a ser el vértice 5,0. Entonces, si acá tengo el vértice, recuerda que la distancia del centro al vértice va a ser la misma en ambos extremos a partir del centro de la elipse. Entonces, si acá hay 5, en este punto sería menos 5. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar la elipse. Entonces, la gráfica más o menos sería de esta forma. Entonces, graficando más o menos sería de esta forma. Tenemos nuestra elipse. Esto viene a ser la elipse. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar la ecuación de esta elipse, donde aquí en este punto va a estar también un vértice. En este caso, vértice V2. Y aquí va a ser V1. Ahora, para poder hallar la ecuación de mi vértice necesitamos saber el valor del centro, que ya lo tengo, y luego los valores de A y B. Ahora, del gráfico yo puedo identificar los valores de C y A. Por ejemplo, del centro al foco, esa distancia siempre es C. Del centro al foco, la distancia es C. Y del centro al vértice, esa distancia va a ser A. Tener presente eso. Del centro al vértice, la distancia es A.
Entonces yo del gráfico puedo obtener lo siguiente. Del gráfico puedo decir que el valor de A va a ser de 0. Recuerda que vamos a trabajar, observamos que el eje focal está en el eje X. Por lo tanto, vamos a trabajar de los pares ordenados con la primera componente. Entonces, el valor de A va a ser del centro al vértice, del punto 0 al punto 5. Entonces, de 0 a 5 hay 5 unidades. Por lo tanto, el valor de A es 5. Y el valor de C va a ser de la distancia del centro al foco. En este caso, del centro al foco, recuerda que como el eje focal está en el eje X, vamos a trabajar con la primera componente. Entonces sería de 0 a 3. Esa distancia viene a ser el valor de C, que es la distancia del centro al foco. Entonces de 0 a 3 hay 3 unidades. Por lo tanto, el valor de C es 3. Ahora, yo del gráfico puedo obtener los valores de A y C, o también matemáticamente lo puedo hallar. Entonces, vamos a hallar matemáticamente. Entonces, nosotros sabemos que el centro viene a ser las coordenadas 0,0. Ahora, nosotros observamos, recuerda que el eje focal siempre va a pasar por el centro y por los focos. Como los focos están en el eje X, el eje focal es en el eje X. Entonces yo voy a decir aquí que el eje focal viene a ser el eje X. Entonces, como viene a ser el eje X, el eje focal, lo que vamos a trabajar aquí es con las primeras coordenadas. En este caso yo puedo decir aquí el foco viene a ser lo siguiente. F, recuerda que vamos a trabajar con las primeras componentes porque el eje focal es en el eje X. El foco viene a ser las coordenadas. En este caso H, recuerda que vamos a trabajar con el centro. H más el valor de C, de H hasta C. Y luego con la segunda componente K. Con esta ecuación yo puedo hallar los valores para el foco. En este caso, tener presente que el centro es el origen de coordenadas, pero también se puede representar como h, k, donde h va a ser 0 y k va a ser 0. Entonces, esto viene a ser las coordenadas para el foco en una elipse. En este caso, reemplazando, recuerda que acá me dan de dato que el foco vale 3,0, entonces esto viene a ser 3,0. Por lo tanto, si yo reemplazo, recuerda que el centro está en el origen de coordenadas, debe ser 0,0. Entonces el foco sería reemplazando el valor de h0 más c, 0. Y esto va a ser igual al foco que me dan de dato, que es 3,0. Por lo tanto, acá sería el foco, que es c,0. Y esto es igual al foco, que es 3,0. Como te puedes percatar, deben ser iguales. Por lo tanto, yo voy a decir que c va a ser igual a 3. Ahora, matemáticamente puedes hallar el valor de c, o puedes del gráfico también hallar el valor de c. También podemos hallar el vértice, podemos trabajar con el vértice, que trabaja con el valor de A. Entonces, trabajando con el vértice tendría lo siguiente. Trabajando con el vértice, en este caso, como estamos en el eje focal, es en el eje X, vamos a trabajar con la primera componente. Entonces, las coordenadas para el vértice vendrían a ser H más A, K. Esas son las coordenadas para un vértice en una elipse. Y esto por dato me dicen que es 5,0. Entonces esto me dicen que es 5,0. Recuerda que h, k, que es el centro de la elipse, pertenece al origen de coordenadas, que es 0,0. Por lo tanto, reemplazando sería 0 más a, 0, y esto es igual al vértice, que es 5,0. Como te puedes observar, el vértice es a, 0, y esto es igual al vértice, que es de dato 5,0. De esta igualdad yo puedo obtener que el valor de A es 5. Entonces, ya como puedes observar, matemáticamente ya hemos hallado el valor de A y el valor de C. Y del gráfico también se puede hallar. Esto es porque trabajamos del centro hacia la derecha, en la parte positiva de X. Si trabajamos en la parte negativa, en este caso ya no se le va a agregar C para el foco. Ya no se le va a sumar, se le va a restar. De la misma forma para el vértice, si voy del centro hacia la izquierda, ya no se le va a agregar el valor de A, que es la distancia del centro del vértice. Se le va a restar, sería H menos A, K. Entonces tener presente, si voy a la derecha se suma y si voy a la izquierda se resta.
Como ya tenemos el valor de A y C, lo que vamos a hacer es hallar el valor de B. Nosotros sabemos que hay una relación entre A, B y C. La relación viene a ser la siguiente. A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Donde A al cuadrado vale 5 al cuadrado y esto va a ser igual a B, que es lo que voy a hallar, al cuadrado más C, que es 3 al cuadrado. De aquí voy a hallar el valor de B al cuadrado y reemplazar en mi ecuación. Entonces, desarrollando tendría 5 al cuadrado, 25 igual a B al cuadrado más 3 al cuadrado, 9. 9 pasa a restar, 25 menos 9 es igual a 16 y esto es igual a B al cuadrado. Lo que voy a hacer aquí es dejar el valor de B elevado al cuadrado, porque nosotros trabajamos con valores cuadráticos. Entonces lo que vamos a hallar la ecuación de la elipse. Hallamos la ecuación de la elipse. En este caso tenemos que tener presente el eje focal. El eje focal, o sea, la recta que contiene a los focos, contiene al eje X. Como contiene al eje X, nosotros vamos a trabajar con la ecuación canónica. Quiere decir que no vamos a usar ni la H ni el valor de K, porque ambos valen 0. Entonces, usando la ecuación canónica y el eje focal es el eje X, mi ecuación de la elipse sería la siguiente. X al cuadrado sobre A al cuadrado, en este caso más Y al cuadrado sobre B al cuadrado, y esto es igual a 1. De aquí tenemos que hallar el valor de A y B. Yo ya tengo el valor de B y yo ya tengo el valor de A. Entonces, reemplazando tendría que X al cuadrado sería A, que vale 5 elevado al cuadrado, más Y al cuadrado sobre B, que B al cuadrado vale 16. Sería 16 igual a 1. 5 al cuadrado 25, entonces yo tendría que la ecuación de la elipse va a ser X al cuadrado sobre 25 más Y al cuadrado sobre 16, y esto es igual a 1. Entonces, esto viene a ser la ecuación de mi elipse. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, determina la ecuación de la elipse. Me piden hallar la ecuación de la elipse y me dicen que F1 y F2 vienen a ser los focos. Entonces vamos a desarrollar. Recuerda que para poder hallar la ecuación de una elipse necesito saber el centro y los valores de A y los valores de B. Entonces, comencemos a desarrollar eso. Yo observo aquí que acá hay un ángulo de 90 grados. Recuerda que esto es el origen. Ahora, como puedes observar, el eje X contiene F1 y F2, por lo tanto, el eje X viene a ser el eje focal. Ahora, para yo hallar el centro viene a ser el punto medio de la distancia que hay entre los focos, en este caso de F1 hasta F2. Entonces, el centro observo que va a ser el origen de coordenadas. Por lo tanto, este punto va a ser 0,0. Entonces, lo que vamos a trabajar es con una ecuación canónica para la elipse. Observo que acá hay un triángulo rectángulo de ángulo de 37. Podemos completar eso. Si que es 37 para un triángulo rectángulo, este ángulo va a ser 53. Ahora, como puedes observar, es un triángulo rectángulo de ángulo notable. La relación de lados 3, 4 y 5. Como este cateto, que es opuesto al ángulo de 37 grados, le corresponde 3, este cateto le va a corresponder a 53 el valor de 4. Y la hipotenusa va a ser 5. Entonces están en la relación de 3, 4 y 5. Ahora, tener presente algo, que la distancia del centro al foco, ese valor vale C. Y ahora, la distancia del centro al vértice, en este caso el vértice mayor, corresponde el valor de A. Pero no tengo las coordenadas del vértice. Pero lo que sí obtengo es la coordenada del eje menor. En este caso, si esta distancia es 3, la distancia que va a haber acá también va a ser 3. Ahora, tener presente que del centro al vértice menor, a eso le corresponde toda esta medida. Todo esto le corresponde B, que viene a ser el origen al vértice menor. Toda esta medida que le corresponde B vale 3. Por lo tanto, yo puedo decir que del gráfico puedo obtener el valor de C, que va a ser 4, que es la distancia del origen al foco. C vale 4.
Y del origen al vértice menor, que le corresponde B, va a ser igual a 3. Ahora, como ya tengo B y ya tengo C, puedo hallar el valor de A. Entonces sabemos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. De aquí voy a hallar el valor de A. A al cuadrado va a ser igual a B que vale 3, sería A al cuadrado, más C que vale 4 al cuadrado. A al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16. Por lo tanto, el valor de A va a ser igual. 9 más 16, 25. Entonces yo tendría que A al cuadrado va a ser igual a 25. Lo voy a dejar el valor de A al cuadrado, porque nosotros trabajamos con valores cuadráticos. Entonces, vamos a hallar la ecuación de la elipse. Hallamos la ecuación de la elipse. En este caso observamos que el eje focal viene a ser el eje X. Entonces el eje focal viene a ser el eje X. Entonces, como el eje focal viene a ser el eje X, donde el centro viene a ser el origen de coordenadas. Entonces lo que vamos a trabajar es con ecuación canónica. Entonces vamos a trabajar con la ecuación canónica. Entonces, como el eje focal es el eje X, la ecuación viene a ser la siguiente. Simplemente X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado, y esto es igual a 1. Esto viene a ser la ecuación canónica para la elipse. Reemplazando los valores, porque yo necesito saber A y B. Entonces yo tengo acá que X al cuadrado sobre A, que vale A al cuadrado vale 25, sería X al cuadrado sobre 25 más Y al cuadrado sobre B. B vale 3, pero al cuadrado sería 9. Y esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, esto va a ser mi ecuación canónica. Entonces, como me pedían hallar la ecuación de la elipse viene a ser esta forma. X al cuadrado sobre 25 más Y al cuadrado sobre 9, y esto es igual a 1. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, de la siguiente ecuación de la elipse, me dan la forma general de la ecuación de la elipse, me piden hallar las coordenadas del centro y del vértice. Entonces vamos a desarrollar esto. Lo que yo voy a hacer es, de la ecuación general de la elipse, voy a convertir a su ecuación canónica o ecuación ordinaria. Entonces, vamos a desarrollar esto. Para cuando tenemos la ecuación general, lo que vamos a hacer es agrupar las X y luego agrupar las Y. Entonces yo tendría aquí que X al cuadrado lo voy a juntar con menos 6X. Y no hay más X. Y luego sería 4Y al cuadrado, lo voy a juntar con Y, que viene a ser más 16Y. Todo esto más 21, y esto es igual a 0. Lo que vamos a hacer aquí es formar trinomio cuadrado perfecto para obtener mi binomio elevado al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer aquí es X al cuadrado menos 6X. Todo esto le voy a agregar más 4Y al cuadrado más 16Y. La idea es tener Y elevado al cuadrado multiplicado por 1. Por lo tanto, a ambos que tengo estos valores le voy a factorizar el valor de 4. Factorizando 4 me quedaría. Acá factorizo 4, me queda Y al cuadrado más 16Y, le factorizo 4, me queda 4Y. Todo esto más 21, y esto es igual a 0. Entonces empezamos aquí a completar trinomio cuadrado perfecto. Yo tengo aquí X al cuadrado menos ese 6 viene a ser un 2 multiplicado por 3X. Ahora, tener presente que para formar trinomio cuadrado perfecto, eso viene de un binomio, que en este caso, como es menos, va a ser binomio de diferencia, donde el primer término va a ser X y el segundo término va a ser 3. Recuerda que en binomio diferencia al cuadrado se multiplicaban los dos términos por el valor de 2. Por lo tanto, el otro valor va a ser 3. Y acá se va a agregar más 3 elevado al cuadrado. Y para que no afecte, también le quito un 3 elevado al cuadrado. Luego vamos a trabajar con Y. Acá sería más 4, de la misma idea. Acá tengo Y al cuadrado más 4 veces Y. Ese 4 veces Y es un 2 multiplicado por 2Y. Donde el primer término va a ser Y y el otro término va a ser 2. En este caso sería más 2 elevado al cuadrado. Y para que no afecte, sería menos 2 elevado al cuadrado. Y todo esto va a ser más 1. Más
21. Y esto es igual a 0. Entonces, esto es trinomio cuadrado perfecto, que proviene, como aquí hay un menos, de un binomio diferencial al cuadrado, donde el primer término va a ser x y el segundo término va a ser 3. Todo eso elevado al cuadrado, menos 3 al cuadrado, 9. Todo esto más 4, esto entre paréntesis. Igual, esto proviene de un trinomio cuadrado perfecto. En este caso, eso viene de un binomio suma, donde el primer término va a ser y el segundo término va a ser 2. En este caso, elevado al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, 4. Y todo esto entre paréntesis. Recuerda que el 4 afecta a todo. Todo esto más 21. Acá tengo x menos 3 elevado al cuadrado. Y acá tendría más 4 por y más 2 al cuadrado. Quedaría 4. Y más 2 elevado al cuadrado. 4 por menos 4, menos 16. Y acá tendría 21 menos 9. Eso sería igual a 12. Y esto igual a 0. Entonces tendría acá x menos 3 al cuadrado más 4y más 2 elevado al cuadrado menos 16 más 12 menos 4. Todo esto sale menos 4. Como es menos 4 lo paso al otro lado para que sea positivo y va a ser igual a 4. Ahora, ya tenemos casi la forma. Recuerda que para una ecuación de la elipse siempre se igualaba a 1. Por lo tanto, este valor debe ser 1. Y para que sea 1, lo que voy a hacer es dividirlo a todo entre 4. Entonces, a esto divido entre 4, también divido entre 4 y acá también divido entre 4. Entonces me quedaría lo siguiente. X menos 3 al cuadrado sobre 4. Más 4 entre 4 se eliminan. Saldría 1. Entonces me quedaría y más 2 elevado al cuadrado, todo esto sobre 1. Y esto va a ser igual, 4 entre 4, 1. Entonces ya tengo la ecuación de la elipse, en este caso una ecuación ordinaria. De aquí podemos hallar sus valores. Tener presente que de aquí puedo hallar el centro. El centro vendría a ser C con las coordenadas h, k. H acompaña a x y k a y. H, recuerda que con el signo cambiado. Si h, que si acá es menos 3, acá va a ser 3. Y acá es 2, con signo cambiado va a ser menos 2. Entonces el centro va a ser 3, menos 2. Ahora tenemos que hallar el vértice. Tener presente que uno de estos valores va a ser a al cuadrado y b al cuadrado. En este caso, recordar, tenemos que sabemos que el valor de a tiene que ser mayor que b. Por lo tanto, entre 4 y 1, el mayor es 4. Entonces yo voy a decir que a al cuadrado va a ser igual a 4. Entonces a va a ser igual a 2. Y también este valor va a ser b. Entonces sería b al cuadrado va a ser igual a 1. Y por lo tanto b es igual a 1. Entonces ya tenemos a, ya tenemos b. Ya tenemos el centro. ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar el vértice. Entonces lo que vamos a hallar es ahora el vértice. Esta es nuestra ecuación de la elipse. X menos 3 al cuadrado sobre 4 más y más 2 elevado al cuadrado sobre 1, este es igual a 1. Pues sabíamos nosotros que a es mayor que b. Por lo tanto, como a es mayor que b, este valor que corresponde a 4 es mayor a 1. Entonces este es a al cuadrado y este es b al cuadrado. Como tengo mi ecuación, en este caso ordinaria, donde tengo a al cuadrado y luego b al cuadrado, entonces yo voy a asumir aquí, yo voy a decir que el eje focal viene a ser una recta paralela al eje x. Porque aquí el valor de x no está elevado al cuadrado, sino está x menos 3. O sea, tenemos un centro, que no es el origen de coordenadas. Por eso que esto pertenece a la ecuación ordinaria de la elipse. Entonces yo voy a decir que el eje focal va a ser paralela al eje x. Entonces, a partir de esto vamos a hallar el vértice. Nosotros sabemos que el centro está formado por las coordenadas 3, menos 2. Entonces, para hallar el vértice, hacemos lo siguiente. Matemáticamente, yo voy a nombrar que el vértice B1 va a ser igual, en este caso, h, recuerda que
el eje focal es paralelo al eje X. Por lo tanto, vamos a trabajar con la primera componente. Entonces, la primera componente que le debe corresponder a H, se le va a agregar la distancia del centro al vértice, que es A. Sería H más A, coma K. De aquí puedo hallar el valor del vértice. Entonces, yo voy a decir que el vértice 1 va a ser igual a H. Recuerda que el centro es igual a decir H, K. Donde H va a ser 3. Entonces, acá yo puedo definir que H va a ser 3 y K va a ser menos 2. Entonces, reemplazando tendría que H más A, K, donde H vale 3 y le voy a agregar el valor de A. Recuerda que acá teníamos que A valía 2. Entonces, 3 más 2, K, que vale menos 2. Entonces, yo tengo el vértice 1, que va a ser 3 más A. Recuerda que A valía 2, entonces sería 3 más 2, menos 2. Por lo tanto, el vértice 1 va a ser 3 más 2, 5, menos 2. Entonces ya tengo el vértice de 1. Entonces, vamos allá también al segundo vértice. Recuerda que tenemos dos vértices. El segundo vértice, en este caso, trabajamos con la primera componente, va a ser H. Como ya le agregué A, ahora le voy a tener que restar A. Y el segundo vértice va a ser con la diferencia. H menos A, K. Recuerda que estamos trabajando con la primera componente. Reemplazando, tendría que el vértice 2 va a ser H, que vale 3, menos A, que valía 2, recuerda que vale 2, K, que vale menos 2. Entonces yo tengo que el vértice 2 va a ser igual a 3 menos 2, 1, menos 2. Por lo tanto, ya tengo el centro, ya tengo el vértice 1 y ya tengo el vértice 2. A mí me pedían hallar el centro y las coordenadas del vértice, entonces yo ya tengo el centro, el vértice 1 y el vértice 2. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dicen, los focos de una elipse son F1 3,8 y F2 3,2. Entonces, eso vienen a ser los focos de una elipse. Y me dicen, la longitud del eje menor vale 8. Me piden determinar la ecuación de la elipse. Entonces, vamos a desarrollar eso. Tenemos nuestro plano cartesiano, X y Y. Vamos a ubicar los puntos del foco. Recuerda que los puntos del foco van a pertenecer al eje focal. Entonces, primer punto F1, que es 3,8. Entonces, ubicando 3,8 en X, ubico el punto 3, que más o menos sería por aquí, y 8 más o menos sería por aquí. Entonces, la intercepción entre esos dos puntos va a ser este punto de aquí. Entre la coordenada X y Y, el punto de intercepción va a ser este. Entonces, por lo tanto, este va a ser F1, que está formado por las coordenadas 3,8. Luego formamos el punto F2, que es 3,2, la misma idea. En X3, acá era 8, y luego 2, que más o menos sería por aquí. 3 en X, 2 en Y. La intercepción sería en este punto. Entonces, este punto sería F2, que viene a ser, está formado por las coordenadas 3 en X y 2 en Y. Por lo tanto, como estos dos puntos son el eje, son los focos de la elipse, voy a trazar una recta que va a unir esos dos puntos. Por lo tanto, esa recta vendría a ser esta figura, esta línea de aquí. Esta línea va a ser el eje focal, aquel eje que contiene a los focos. Ahora, a partir de estos focos yo puedo hallar el centro. A partir de estos focos voy a hallar el centro, que lo voy a ubicar en este punto, que le voy a llamar C, que está formado por las coordenadas H, K. Como puedes observar, el eje focal es paralelo al eje Y. Por lo tanto, yo puedo más o menos, mi elipse va a ser paralela al eje Y. Más o menos sería de esta forma la elipse. Más o menos la elipse sería de esta forma. Más o menos así sería la elipse. Ahora, entonces, lo que necesito saber es, para hallar la ecuación de la elipse, necesito saber la medida del centro, que es H, K. También tendría que saber la medida de A y la medida de B. Ahora, vamos a desarrollar eso. Sabemos del dato
o mejor dicho del dato, me dan el dato que la longitud del eje menor, ahora la longitud del eje menor está representada por 2 veces b. Y esto va a ser igual a 8. O sea, me dice la longitud del eje menor es 8, donde el eje menor es 2b. Por lo tanto, de aquí puedo hallar el valor de b. b va a ser igual a 4. Entonces, tengo el valor de b. Del gráfico podemos hallar el valor de c. El valor de c es la distancia del centro al foco. En este caso, esta distancia de aquí va a ser c. Y esta otra distancia también va a ser c. Para poder hallar la distancia del foco al centro, necesito saber la medida del centro. Entonces, tener presente algo. El centro es el punto medio de la unión o de la distancia que hay entre los focos. Por lo tanto, usando punto medio, puedo hallar las coordenadas de h, k. Entonces, hallamos el centro. Entonces, vamos a hallar el centro. Usando la fórmula del punto medio, h va a ser igual a la suma de las primeras componentes, o sea, los valores que corresponden a x, que viene a ser 3 más 3 sobre 2. 3 más 3 sobre 2, eso 3 más 3, 6 sobre 2, 3. Por lo tanto, h es igual a 3. De la misma forma puedo hallar el valor de k. K va a ser la suma de las componentes en y, 8 más 2. 8 más 2 sobre 2. 8 más 2, 10 entre 2, 5. Por lo tanto, k va a ser igual a 5. Entonces yo ya tengo las coordenadas del centro. El centro, que está formado por h, k, va a ser igual a h, que vale 3, y k, que vale 5. Entonces, esas son las coordenadas del centro. Ahora, si tú miras en el gráfico, simplemente observa que como el eje focal está moviéndose paralelo al eje y, el valor que es constante es la primera componente, que va a ser 3. En este primer valor sería 3, en el segundo valor también es 3. Por lo tanto, en este centro, h también sería 3. Entonces, yo tengo aquí verificando que h es 3. El valor de k sería la semisuma de las segundas componentes, que es la fórmula que aplicamos aquí. Entonces, del gráfico también puedes hallar el valor de h. Entonces, como yo ya tengo el centro, que es 3,5, puedo hallar el valor de c. Hallamos el vértice. Perdón, el foco. Vamos a hallar el foco. Matemáticamente o del gráfico. En este caso vamos a hallar matemáticamente. Hallamos el foco. En este caso, yo sé que el foco está formado por las coordenadas. En este caso, está formado por las coordenadas. En este caso voy a llamar F1, o sea, me voy hacia arriba por las coordenadas. Recuerda que vamos a trabajar con las segundas coordenadas, porque estamos trabajando en Y, porque la primera coordenada se mantiene constante. Por lo tanto, simplemente sería h, k, más la distancia del centro del foco es c, sería h más c. Perdón, k más c. Entonces, esas son las coordenadas para el foco con el centro h, k. Pero yo sé que el foco 1 es igual a 3,8. Por lo tanto, igualando, yo puedo decir aquí que h yo ya sé que vale a 3. Y k más c debe ser igual a 8. Donde k, yo sé que k vale 5, sería 5 más c igual a 8. Por lo tanto, c va a ser 5, pasa a restar, y c va a ser igual a 3. Entonces ya tengo el valor de c. Entonces, a partir de b y c, voy a hallar el valor de a. Sabemos que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Donde a, que es lo que vamos a hallar, sería a al cuadrado igual a b, que vale 4, sería a al cuadrado, más c, que vale 3 al cuadrado. Por lo tanto, sería a al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado, 16, más 3 al cuadrado, 9. 16 más 9, 25. Por lo tanto, a al cuadrado va a ser igual a 25. En este caso, nosotros lo vamos a dejar como a al cuadrado, porque estamos trabajando con valores cuadráticos. Ahora, observemos aquí. El eje focal es paralelo al eje y, entonces va a cambiar nuestra fórmula para la ecuación de la elipse. Entonces, vamos a hallar ahora la ecuación de la elipse. Recuerda que el centro viene a ser 3,5.
donde el valor de a al cuadrado era 25 y b era igual a 4. Ahora, tenemos que tener presente el eje focal. El eje focal ahora es paralelo al eje y. Y si el eje focal es paralelo al eje y, nuestra ecuación de la elipse va a modificarse. Como es una ecuación ordinaria, porque tenemos el centro que no es el origen de coordenadas, va a ser ecuación ordinaria, vendría a ser la siguiente. X menos h elevado al cuadrado sobre. Ahora, recuerda que era x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado, pero como el eje focal ahora es paralelo al eje y, ya no va a ser a al cuadrado, ahora va a ser b al cuadrado. Todo esto más y menos k elevado al cuadrado, ahora esto va a ser a al cuadrado. Y esto es igual a 1. Entonces, reemplazando para hallar la ecuación de la elipse sería x menos. Recuerda que h va a ser 3. Sería menos 3 elevado al cuadrado. Sobre b, que es 4, y elevado al cuadrado sería 16. Más y menos k en el centro vale 5. Sería menos 5 elevado al cuadrado. Todo esto sobre a al cuadrado, que es 25. Y esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, en mi ecuación ordinaria de la elipse viene a ser x menos 3 elevado al cuadrado sobre 16 más y menos 5 elevado al cuadrado sobre 25, y eso es igual a 1. Esto se cumple b al cuadrado y a al cuadrado cuando el eje focal es paralelo al eje y. Entonces, esta va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dicen los vértices de una hipérbola, en este caso vamos a trabajar con una hipérbola. Me dicen que los vértices vienen a ser las coordenadas 2,0 y menos 2,0. Me dicen que su excentricidad es 3 medios. Me piden hallar la ecuación de la hipérbola. Lo que vamos a hacer primero es ubicar los vértices en mi plano cartesiano. En este caso tengo mi plano cartesiano, donde acá tengo el origen de coordenadas. Ubicamos los vértices de la hipérbola. Primero, el vértice 1 va a ser 2,0. Entonces, ubicamos en X el punto 2, más o menos por aquí, y el punto 0 en Y, que va a ser también en ese mismo punto. Entonces, este punto de aquí va a ser el vértice B1, que está formado por 2,0. Y luego ubicamos el vértice 2, que en este caso es menos 2,0. Entonces lo ubicamos por acá. Más o menos por aquí, en este punto va a ser menos 2. Menos 2 en X y 0 en Y. Por lo tanto, esto va a ser el vértice 2, que va a ser menos 2,0. Entonces, a partir del vértice yo puedo trazar la hipérbola. Entonces, trazando la hipérbola más o menos sería de esta forma. Esto viene a ser la hipérbola. Entonces, eso viene a ser la gráfica de la hipérbola. Para poder yo hallar la ecuación de la hipérbola necesito saber el centro. Tener presente que la distancia entre los vértices, el punto medio de esa distancia va a ser el centro. Por lo tanto, yo voy a decir que el centro de la distancia entre los vértices va a ser el origen de coordenadas, 0,0. La excentricidad, me dicen que es 3 medios. La excentricidad me indica el tipo de curva que va a ser la hipérbola. Entonces, la excentricidad me va a indicar si la curva va a ser muy abierta o la curva va a ser muy cerrada, dependiendo del valor de la excentricidad. Como en este caso no vamos a analizar el tipo de curva, simplemente vamos a hallar la ecuación de la hipérbola, solamente el dibujo va a ser un dibujo estándar, que viene a ser de la siguiente forma. En la elipse, la excentricidad también me indica el tipo de curva que es. Si es una elipse muy alargada o si es una elipse casi circular. Eso me va a indicar la excentricidad en la elipse. En este caso simplemente vamos a hallar la ecuación de la hipérbola. Entonces, para hallar la ecuación de la hipérbola necesito saber los parámetros de A y B. Y en este caso el centro. Yo puedo observar que del gráfico, el centro, que viene a ser h, k, está formado por las coordenadas 0,0, porque el centro de la hipérbola está en el origen de coordenadas. Ahora, del dato, vamos a tomar el dato. A mí me dicen que la excentricidad es igual a 3 medios. Pero yo sé por dato que la excentricidad es C sobre A. Y esto va a ser igual a 3 medios. Por lo tanto, de aquí yo voy a deducir que el valor de C va a ser 3 y el valor de A va a ser 2. Acá solamente vamos a trabajar con los valores, no con valores constantes.
Entonces, yo tengo A vale 2 y C vale 3. Puedo hallar el valor de B, porque necesito B para la ecuación de la hipérbola. Ahora, sabemos, en este caso, para una hipérbola, vamos a trabajar con los valores cuadráticos de A, B y C. En este caso, para una hipérbola ya no es A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Ahora aquí, para una hipérbola se cumple que C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Tener presente aquí que esta fórmula se usa para la hipérbola. Donde C vale 3, sería 3 al cuadrado va a ser igual al valor de A, que vale 2 elevado al cuadrado más B al cuadrado. De aquí vamos a hallar el valor de B. 3 al cuadrado 9, esto es igual a 2 al cuadrado 4, más B al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo hallar el valor de B al cuadrado. 4 pasa a restar, sería 9 menos 4, 5. Entonces yo tengo el valor de B al cuadrado igual a 5. Entonces vamos a hallar la ecuación de la hipérbola. Hallamos la ecuación de la hipérbola. En este caso, como el origen está, el centro está en el origen de coordenadas, o sea, es 0,0, lo que vamos a hallar es la ecuación canónica. Primero hay que identificar el eje focal. Tener presente que el eje focal contiene a los focos y también va a contener a los vértices. Y el eje focal, por lo tanto, el eje focal va a contener al eje X. Entonces el eje focal viene a ser el eje X. Por lo tanto, usando la ecuación canónica, va a ser la siguiente. La ecuación canónica sería X al cuadrado sobre, como el eje focal es el eje X, sería sobre A al cuadrado. En este caso es menos Y al cuadrado sobre B al cuadrado, y esto es igual a 1. Donde A vale 2. Entonces yo tendría aquí que X al cuadrado sobre A, que vale 2, al cuadrado sería 4, menos Y al cuadrado sobre B, que yo hallé B al cuadrado 5. Y esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, esto va a ser la ecuación de M hipérbola con centro 0,0. Entonces a mí me pedían hallar la ecuación de la hipérbola. Entonces la ecuación de la hipérbola, X al cuadrado sobre 4 menos Y al cuadrado sobre 5, y esto es igual a 1. Por lo tanto, esta es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, determina las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado igual a 11. Entonces, de esta ecuación de la hipérbola me pide hallar la ecuación de la asíntota. Entonces vamos a desarrollar eso. Primero lo que vamos a hacer es darle la forma. Darle la forma de una ecuación o canónica o ordinaria. Una vez que tenga eso, vamos a obtener los valores de A y B y reemplazar en la forma general de la asíntota. En este caso vamos a tratar de igualar a 1. Recuerda que para la ecuación de una hipérbola siempre debe ser igual a 1. Entonces, por lo tanto, para que este valor 11 sea igual a 1, lo tengo que dividir entre el mismo valor, o sea, entre 11. Y a todo también se le debe dividir entre 11. Entonces yo tendría aquí que 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado es igual a 11. Lo que vamos a hacer es dividir a todo entre 11. 11 entre 11, a este también lo divido entre 11 y a este valor también lo divido entre 11. Entonces a mí me quedaría lo siguiente. 4x al cuadrado sobre 11 menos 9y al cuadrado sobre 11, y esto va a ser igual a 1. Ahora, tener presente que en la ecuación de la hipérbola el valor de x al cuadrado y y al cuadrado debe ser multiplicando por 1. Como que tengo 4 y 9, tenemos que eliminar ese 4 y este 9. Ahora, este 4x al cuadrado sobre 11 proviene de una multiplicación de extremos y medios. Si acomodamos esto, esa multiplicación de extremos y medios es de división de fracciones. Por lo tanto, yo voy a hacer esto. Sería x al cuadrado sobre este 4 sobre 11. Este 4 sobre 11 se va a convertir en un 11 sobre 4. Si tú aplicas extremos y medios, el 4 va a multiplicar por x al cuadrado y el 1 que está debajo del x al cuadrado va a multiplicar por 11, obteniendo este valor. De la misma forma voy a hacer aquí. 9 por y al cuadrado sobre 11 va a ser igual a un y al cuadrado sobre. El 9 bajaría y se convierte en un 11 sobre 9. Porque 9 por y al cuadrado sobre 11 proviene de multiplicación de extremos y medios. Entonces,
y al cuadrado sobre 11 sobre 9, donde 9 aplicando extremos y medio sería 9 por y al cuadrado, 9y al cuadrado. Todo esto sobre 11. Y esto va a ser igual a 1. Entonces ya tengo la forma, en este caso, la forma canónica de mi ecuación de hipérbola, donde los valores de a y a va a ser a al cuadrado y b al cuadrado. Entonces también puedo obtener de esta ecuación los valores del centro. Como tengo x al cuadrado y y al cuadrado, es una ecuación canónica. Entonces yo voy a decir aquí que esta es una ecuación canónica. Por lo tanto, el centro va a ser las coordenadas 0,0. Entonces el centro va a ser 0,0. Ahora también vamos a hallar los valores de a. Recuerda que para una ecuación de hipérbola, este primer valor es a al cuadrado. Entonces sería a al cuadrado igual a 11 cuartos. Y también este valor va a ser b al cuadrado. Entonces b al cuadrado va a ser igual a 11 sobre 9. Entonces de aquí vamos a hallar el valor de a. Tengo que a va a ser igual. 2 pasa como raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 11, raíz cuadrada de 11 sobre raíz cuadrada de 4, 2. Ya tengo el valor de a. Ahora el valor de b, la misma idea. 2 pasa, esta potencia 2 pasa como raíz. Raíz cuadrada de 11 dividido en raíz cuadrada de 9, eso es 3. Entonces ya tengo el valor de a y ya tengo el valor de b. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación de las asíntotas. En este caso tenemos la ecuación de las asíntotas. Tenemos una fórmula. Ahora, en este caso tenemos que identificar el eje focal. En este caso, observamos que es x al cuadrado y y al cuadrado. Cuando tengo primero x y luego y, el eje focal es el mismo eje x. Entonces yo voy a decir acá que el eje focal va a ser el eje x, porque es x al cuadrado y luego y al cuadrado. Si fuera al revés, y al cuadrado y x al cuadrado, el eje focal sería el eje y. Entonces, como tengo el eje focal, que es el eje x, la fórmula para la ecuación de la asíntota va a ser la siguiente. Y va a ser igual a más menos b sobre a multiplicado por x menos h, y a esto le vas a sumar el valor de k. Esa es la fórmula para hallar la ecuación de la asíntota, donde yo ya tengo el valor de b y yo tengo el valor de a. Entonces, reemplazando tendría lo siguiente. Tendría y que va a ser igual a más menos el valor de b es raíz cuadrada de 11 sobre 3. Ahora el valor de a va a ser raíz cuadrada de 11 sobre 2. Todo eso multiplicado por x menos b. Recuerda que el centro es 0,0. Entonces esto es h. H es 0. Sería x menos 0 más k, que es 0. Simplificando, raíz cuadrada de 11, raíz cuadrada de 11 se van a simplificar. Entonces me quedaría y, que va a ser igual a más menos 2 pasa a multiplicar con 1 porque se ha simplificado raíz cuadrada de 11, sería 2 sobre 3 por 1, 3. Todo eso multiplicado x menos 0, x, y agregando más 0, ahí queda. Entonces recuerda que la ecuación de las asíntotas son dos. Uno va a ser positivo y uno va a ser negativo. Por lo tanto, voy a obtener lo siguiente. Y va a ser igual al valor positivo, 2 tercios de x. Y también y va a ser igual al valor negativo, menos 2 tercios de x. De aquí voy a hallar la ecuación de las asíntotas. 3 pasa a multiplicar y tendría 3y igual a 2x. Todo esto lo despejando para que sea igual a 0, obtendría lo siguiente. 3y voy a pasar a restar y tendría 2x menos 3y, y esto va a ser igual a 0. La primera ecuación de la asíntota. Segundo valor, 3 pasa a multiplicar y tendría 3y igual a menos 2x. En este caso, menos 2x pasó al otro lado para que sea igual a 0 y tendría 2x positivo más 3y igual a 0. Entonces, por lo tanto, yo ya tengo las ecuaciones de las asíntotas. La ecuación 1 va a ser 2x menos 3y igual a 0. Y la ecuación 2 va a ser 2x más 3y igual a 0. Entonces, esas son las ecuaciones de las asíntotas para mi hipérbola. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.